Hola, mi nombre es Henry Andrade, soy docente de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy estaremos hablando en el curso de programación acerca de los condicionales. Como ya hemos hablado antes, los condicionales son de tres tipos: simples, dobles y múltiples. Este video está organizado de la siguiente manera. Inicialmente vamos a mencionar la parte teórica del concepto de condicionales en cada una de sus variantes. Posteriormente vamos a ver cómo es la representación en un algoritmo, utilizando para ello la herramienta de diagramas de flujos, y posteriormente pasaremos a hacer un ejemplo en el que planteamos un problema particular y posteriormente pasamos a resolverlo, inicialmente utilizando una representación gráfica con un diagrama de flujo y posteriormente realizaremos el código utilizando Python. Comencemos con el condicional simple. El condicional simple se utiliza cuando se requiere realizar un procedimiento únicamente cuando la condición que se está evaluando es verdadera. En este caso, se realiza el procedimiento y se continúa con el flujo del algoritmo. En el caso de que la condición sea falsa, simplemente se evita ese procedimiento y se continúa con el flujo del programa como se venía realizando anteriormente. Veámoslo con un ejemplo. Un almacén ofrece el valor de envío a domicilio gratis para compras superiores a 100.000 pesos. Por lo tanto, si la compra es inferior a ese valor, se cobrará un adicional de 5.000 pesos. Hay que solicitar el valor de la compra y luego imprimir en pantalla el valor total que debe pagar el usuario. Existen diferentes alternativas para solucionar este problema. Veamos una de ellas. Aquí está el diagrama de flujo de la solución. Vemos que inicialmente tenemos el inicio, luego tenemos una variable que se llama envío, que me va a decir el costo de este mismo, y la inicializamos en 0, porque estamos asumiendo que en el caso de que se cumpla la condición no habrá necesidad de agregarle ningún valor. Imprimimos en pantalla este mensaje, leemos en la variable compra el valor que ha comprado el usuario y realizamos el condicional. Compra, que es la variable que acabamos de leer, es menor que 100.000 pesos. En el caso de ser verdadera esta condición, se tomará una variable adicional, la variable que ya habíamos utilizado antes, y le asignamos un valor de 5.000 pesos. En el caso de que la condición sea falsa, simplemente se obvia este paso anterior y se calcula el total. Aquí ya el flujo normal del programa se retoma, el total se calcula con el valor de la compra leído más el valor del envío. En el caso de que la condición sea verdadera, entonces se le va a sumar estos 5.000. En el caso de que la condición sea falsa, el valor del envío va a ser 0. Al final, se imprime lo que debe pagar el usuario y se finaliza con el programa. Veamos cómo sería eso ya utilizando el idle de Python. Muy bien, vamos a comenzar entonces a traducir el algoritmo a un programa, un código fuente en Python. Para ello comenzamos con esta variable que se llama envío, que tiene un valor de 0. Acuérdense que en Python no existe la necesidad de poner ningún encabezado ni ninguna cosa adicional, se puede arrancar inmediatamente con el programa. Posteriormente vamos a solicitar que el usuario ingrese el valor de la compra. Para ello utilizamos una variable que se llama compra y es igual a lo que el usuario ingrese. El usuario va a ingresar un texto, yo lo voy a convertir a entero, y para que ingrese ese valor voy a utilizar la función input. Cierro el paréntesis de input y cierro el paréntesis del casting int. Muy bien, ahora procedemos con la parte del condicional. Para el condicional en Python utilizamos la palabra if. Si compra es menor que 100.000, entonces, los dos puntos significan entonces. Fíjense que se crea una sangría
una tabulación desde el inicio del código donde estábamos escribiendo hasta este lugar, y eso significa que todo lo que esté con esta sangría va a pertenecer a este condicional. Bueno, lo único que tengo ahí en ese condicional, cuando el condicional es verdadero, es envío igual a 5000. Y ahí termina el código que corresponde al condicional cuando es verdadero. Para volver ya nuevamente al código, al flujo del programa, tenemos que volver a quitar la sangría y comenzar desde el principio del script. Entonces lo que sigue es total es igual a compra más envío. Por último, imprimimos en pantalla. Acá este símbolo es imprimir en pantalla, utilizamos la función print. Acuérdense que print tiene muchas formas diferentes de usarse. Aquí vamos a utilizarla para darle formato. Entonces decimos debe pagar. Vamos a darle formato utilizando las llaves y imprimimos aquí la variable total. Muy bien, guardamos y vamos a ejecutar con F5. Ahora nos dice que ingresemos el valor de la compra. Si la compra es de menor de 100.000, por ejemplo 80.000, fíjense que le agrega los 5.000 pesos del envío. Si vuelvo a ejecutar este script, me vuelve a aparecer aquí valor de la compra. Supongamos que la compra fue de 120.000. En ese caso se obvia el valor del envío y queda el mismo valor. Muy bien, entonces en este caso hemos demostrado la forma de utilizar el condicional simple. Hablemos ahora del condicional doble. El condicional doble se utiliza cuando existen dos posibilidades. Cuando evaluamos la condición, van a haber dos posibilidades, verdadero y falso. En este caso se realiza un procedimiento en el caso de ser verdadero y otro procedimiento totalmente diferente cuando la condición resulta ser falsa. Luego de esto se continúa con el flujo del algoritmo. Veamos la forma de utilizar el condicional doble con un ejemplo. Vamos a determinar si un número es par o impar. Para ello hemos utilizado un diagrama de flujo para resolver este algoritmo. Ustedes pueden darse cuenta aquí, después del inicio pedimos que se ingrese un número entero, realizamos la operación del módulo o residuo que quedará almacenada en la variable r. Luego evaluamos el valor de r. Si r es diferente de 0, significa que el número es impar. Si r es igual a 0, significa que el número es par, pues no hay residuo. De esa manera vamos a solucionar el problema. Veamos cómo se realiza este procedimiento en Python. Muy bien, estamos entonces en el script de Python nuevamente. Vamos a resolver la primera parte de solicitar un número entero. Entonces lo llamamos n es igual, hacemos el casting entero y utilizamos la función input. Cerramos los paréntesis para ambas funciones. Ya tenemos el número. Por ahora procedemos a calcular r. R, que es el residuo, va a ser igual a n módulo 2. Ahora utilizamos el condicional if. Si r es diferente de 0, recuerden que para poner diferente se utiliza admiración igual. Entonces, los dos puntos, hacemos la parte verdadera, que es imprimir, n es impar. Entonces ponemos print n, la variable, es impar. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué sucede si no se cumple la condición? Es decir, si la condición resulta ser falsa. Para ello utilizamos una nueva palabra clave del lenguaje de programación de Python, que es else. Dos puntos. Procedemos a escribir print. Aquí será n es par.
y finaliza nuestro algoritmo. Vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. Ingrese un número entero, supongamos el 48. 48 es par. Si lo ejecutamos nuevamente en el script, vamos a decir por ejemplo el 781. 781 es impar. Veamos aquí en este caso que el condicional doble está funcionando. Recuerden, la diferencia fundamental del condicional doble con respecto al simple es que en el condicional doble utilizamos el comando else para ejecutar un procedimiento que se realiza cuando la condición es falsa. El condicional simple, en cambio, únicamente se ejecutaba la parte del condicional cuando es verdadero. Finalmente vamos a observar cuál es el condicional múltiple. El condicional múltiple se utiliza cuando existen más de dos opciones, como en este caso. Observen el gráfico del diagrama de flujo donde tenemos el flujo del algoritmo. Llegamos aquí al condicional y ya no se evalúa una igualdad o una desigualdad, una relación entre variables. Lo que se evalúa es el valor de una variable, en este caso la variable opción. Y la variable opción podría tener diferentes valores, podrían ser valores enteros, podrían ser caracteres o de otro tipo. Cuando la variable opción vale 1, como en este caso, se realiza un procedimiento. Si la variable opción toma diferentes valores 2, se realiza el procedimiento 2, 3, el procedimiento 3 y así sucesivamente, hasta que al final se retoma el flujo del programa, el flujo del algoritmo y se retorna donde iba. En algunos lenguajes de programación, cabe decir esto, existen comandos específicos para realizar esta tarea. Por ejemplo, en C existe el comando switch que me permite evaluar esas opciones y determinar diferentes procedimientos para cada opción. En Python resulta que debo utilizar los condicionales dobles según la cantidad de opciones que existe y vamos a aprender aquí a utilizar una palabra clave nueva. Vamos a hacer un ejemplo. Resulta que una compañía de paquetería internacional tiene un servicio según unas zonas determinadas. El costo del envío está determinado por la zona, ¿sí? Y también hay una política de seguridad de la empresa que dice que no permite envíos superiores a 5 kilogramos. Veamos cómo se resuelve el problema. Aquí hay un diagrama de flujo que resuelve ese problema. Se lee la zona, el número de la zona y el peso del envío. Si el peso es mayor a 5000, simplemente lo que hacemos es que no hay un servicio. Fíjense que este primero es un condicional doble. Si este es verdadero, se ejecuta esto y se finaliza con el algoritmo. Ahora, si el peso es inferior a 5000 gramos, se procede con el condicional múltiple. El condicional múltiple me determina la zona a la cual va a ir dirigido ese envío. Entonces existen 4 zonas o una diferente, 5 en total. Entonces para la zona 1, dependiendo de la tabla, sabemos que el costo va a ser el peso del paquete por 11. En la zona 2 es peso del paquete por 10, por 12, por 24, dependiendo de la zona a la que se vaya a realizar el envío. Al final se realiza la impresión del valor del envío y se finaliza el algoritmo. Veamos cómo se realiza la traducción de este algoritmo a código objeto en Python. Bien, ahora estamos aquí en el script de Python y vamos a traducir entonces el algoritmo que está representado en este diagrama de flujo de la izquierda. Inicialmente voy a imprimir en pantalla la tabla con las zonas y los valores que se cobrarían por cada paquete. Fíjense aquí lo que estoy imprimiendo en cada print individual por aparte, un mensaje. En el primero dice América del Norte, dejo un espacio aquí. Les voy a explicar qué significa esta parte de aquí. El más, cuando se trata de cadenas de caracteres, ustedes saben que sirve para concatenar. Ahora, lo que estoy diciendo aquí en esta parte del código es 5 veces 5 por un espacio en blanco, lo que hace es agregar, concatenar a la cadena de caracteres 5 espacios en blanco. Luego concateno este texto de acá que dice que son
$11. Lo mismo para cada uno de los prints, simplemente que el número de espacios en blanco que se adiciona a la parte inicial es diferente. En este es 8, en este es 8, 17 y 19. Esto con el fin de alinear bien cada uno de los valores de la tabla para que quede un poco más organizado. Luego tengo que leer las variables. Vamos a ver cómo se hace. Aquí entonces lo que voy a hacer es pedir las variables. Ok, entonces tenemos aquí NZ, que es la zona, y PE, que es el peso del paquete. Muy bien. Ahora vamos a proceder a hacer el primer condicional doble, que dice que si el peso del paquete es mayor a 5000, pues no lo puedo aceptar, simplemente. Entonces aquí está el condicional doble. En el caso de que el peso del paquete sea mayor a 5000, entonces lo que hace es que no se imprime un mensaje donde dice que no se da servicio. Ahora nos vamos a ir por la parte donde es falsa esta condición, es decir, que ponemos el else del condicional doble. Y arrancamos con el condicional múltiple. Como les había dicho antes, el condicional múltiple en Python lo que hace es utilizar condicionales dobles. Entonces, la primera condición es, si nz es igual a 1, entonces co es igual al peso del paquete multiplicado por su valor, por 11 en este caso. Y aquí continuaría con el else de el condicional doble, ¿sí? Tendría que ser un else y un if para la segunda parte. Ahora Python lo que hace es combinar el else y el if con una palabra clave que se denomina el if. El if significa else de este condicional doble inicial, if con la nueva condición que tengo aquí, que es nz igual a 2. Aquí está el segundo procedimiento que corresponde a esta parte, y para la parte 3 cambia el valor, para la zona 4 cambia el valor, y acá me dice que si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, va a ser otro valor. Entonces al final ya no voy a preguntar por 5, sino que voy a preguntar por cualquier valor diferente. Entonces este else se convierte en todos los demás diferentes a estos valores, 1, 2, 3 y 4. Posteriormente, lo que debo hacer es volver al flujo normal del programa. Para eso lo que debo hacer es salir de este else. ¿Cómo lo hago? Simplemente vuelvo a la parte inicial, quito la sangría que había puesto antes, porque la sangría lo que hace es significar que está perteneciendo a algo anterior, en este caso a un condicional, o sea el múltiple o sea el doble. En este caso al final imprimo el valor que debe pagar el usuario. Vamos a hacer una prueba, grabamos acá, ejecutamos este algoritmo. Fíjense la tabla que se imprime al inicio, los espacios eran porque obviamente cada mensaje tiene un número diferente de caracteres y por lo tanto el espacio que hay entre el final de la frase y el valor debe ser diferente. Entonces eso se hace a prueba y error. Entonces supongamos que vamos a enviar un paquete de América Central donde vale 10 y vamos a ingresar el número de gramos que tiene ese paquete. Entonces a la zona 2 quiero mandar uno de 20 gramos. Es un sobre, 20 gramos por 10, eso me va a dar 200. Entonces tiene que pagar 200. Ahí está el cálculo. Y hemos utilizado entonces en este ejercicio un condicional doble para asegurarme que cuando se sobrepasan los 5000 gramos no se presta servicio, y un condicional múltiple para hacer las operaciones. Vamos a correr nuevamente este algoritmo y vamos a escoger la zona 5 por ejemplo, pero vamos a decir que el paquete pesa 6000 gramos. En este caso actuaría el primer condicional doble y no me permitiría. Entonces, ¿qué pasó aquí? Claro, no da servicio y aquí tengo un error. Vamos a corregir este error. Este error dice que la variable CO no está definida. Claro, cometí un error, y es que este print debería estar dentro de este else. ¿Por qué? Porque si el peso es superior a 5000 no se debe calcular co, y por lo tanto co no va a existir. ¿Cómo soluciono eso yo?
le agrego una sangría y por lo tanto este print solamente se ejecuta en el caso en el que el flujo del programa se vaya por aquí por este else. Entonces se ejecuta todo esto de aquí y cuando termina este condicional múltiple me va a realizar esta operación. Entonces veamos ahora sí con esta variación a ver cómo queda el programa. Vamos a elegir una zona. Entonces escogemos cualquier zona, la zona 5 nuevamente y 6000 gramos. Entonces se imprime, no se da servicio, pero ya no se imprime la otra parte del otro print, que era el valor que se debe pagar. Espero que esto sea de su utilidad. Por favor, realicen ejercicios para poder avanzar con este tema.